Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi saludo de siempre, porque aún y cuando aquí es de tarde en la Ciudad de México, no sé a qué hora vamos a tener el placer de contar con su atención para esta información. En la parte técnica, como siempre, Leo Díaz, su servidor y amigo, en la voz, Miguel Ángel Ortiz, transmitiendo desde la Ciudad de México, la ciudad, la cuna del segundo renacimiento de la humanidad, y entre otras causas del por qué me refiero así de nuestra ciudad y de nuestro país, es el tema central de este video. Encontrar las causas por las cuales está habiendo esta revolución cultural, una revolución no armada en las conciencias de los mexicanos, que está teniendo ya un impacto y una repercusión en los ciudadanos de otras latitudes, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos inclusive y en algunas ciudades europeas. Y me refiero específicamente a Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al darme mi punto de vista respecto a Andrés Manuel, es una forma de encontrar para mí mismo explicaciones que tengo el gusto de compartir con ustedes. Del por qué la velocidad para expresar sus ideas de manera verbal u oral, del por qué sus reflexiones suenan en términos generales tan lógicas y del por qué también su comportamiento, su actitud, tiene una congruencia entre la lógica de sus pensamientos, su forma literal de comunicarse y sus acciones, que a todo el mundo no dejan de sorprender. Un ejemplo es la actitud que ha tenido respecto a cómo solucionar la problemática creada por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, donde fuera de toda costumbre, fuera de toda estrategia aplicada durante muchos años en México, ahora volteó su mirada para ver a las grandes mayorías, a las personas que no pertenecen a grupos cupulares y que necesitan de tener un representante, un gobierno que realmente se preocupe por ellos. Y no se preocupe nada más en el hecho de mencionarlos en sus declaraciones, sino con sus acciones reales. Jamás se había pensado en que los pequeños empresarios, por ejemplo, formales y informales, gozaran de la oportunidad de tener préstamos a la palabra, que les permitirán, por el momento, paliar sus necesidades más inmediatas, pero también abre la posibilidad de que estos tipos de financiamientos puedan ser no por una temporada, sino por un tiempo indefinido, porque Andrés Manuel, conocedor precisamente de la ley de la causa y el efecto, sabe también que de todos los créditos que está otorgando, va a tener una recuperación con un alto porcentaje. Y a esto me refiero a que será un triunfo para el país y para él, porque más del 80% de los mexicanos que gosten de esta prestación serán recíprocos.
pagarán con las condiciones realmente bien establecidas de estos financiamientos y hará que esto se convierta también en una prestación permanente. También encuentro explicaciones a cómo ha manejado temas tan puntiagudos, tan álgidos, como sus tratos con la oposición. Oposición que no encuentro todavía la explicación de su proceder. ¿Qué será? ¿Que ya están convencidos de que su proceder está equivocado y que más les convendría un mal arreglo que un buen pleito? Y quiero pensar también que tomar una decisión al respecto de ponerse del lado correcto de la historia puede deberse no tanto a su convencimiento, ya deben estar convencidos, sino al hecho de que forman parte de una red tan grande de corrupción, donde para ellos no es válido el arrepentimiento, lo que sí sería válido para Andrés Manuel. Para ellos es difícil dar el primer paso para llegar a un buen arreglo con el gobierno en lugar de un buen pleito, porque esta red a la que me refiero es una red de complicidades tan grande y tan poderosa que los hace pensar en que si son los primeros en ceder, se convertirían en las primeras víctimas de todos sus cómplices. Cómplices que me imagino no son nada más nacionales. El poder de los empresarios y de los políticos de la oposición no es tan grande. Al fin y al cabo, durante muchos años se acostumbraron a ser marionetas de poderes extranjeros que no tienen nacionalidad. Se habla mucho del poder de los Estados Unidos, del poder de Inglaterra, del poder de Francia, del poder de Japón, de China y actualmente también del poder de Rusia. Sin embargo, los verdaderos manejadores de la situación a nivel mundial no tienen nacionalidad, o es lo que menos les interesa. Su nacionalidad, su convencimiento y su principal motivación para hacer lo que hacen son las propiedades, los capitales, el poder económico que al fin y al cabo les permite acceder al nivel político. En el video anterior me referí al segundo renacimiento de la humanidad y me refiero a esto porque precisamente Andrés Manuel López Obrador, con sus características de ser un hombre sumamente inteligente, yo calculo que su cociente de inteligencia o IQ ronda aproximadamente los 180 puntos. Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente y de ahí mi observación le permite estar un paso adelante de sus opositores y hasta cierto punto, con el debido respeto, de jugar con ellos, puesto que tiene un dominio tan grande de la técnica del aprovechamiento de los conflictos, que cada argumento que utilizan, cada situación que quieren usar como pretexto para atacarlos, a Andrés Manuel López Obrador le sirve perfectamente como motivo, no solo para defenderse, sino para ponerlos en evidencias. Y en este caso, no se encuentran solo los dueños de los capitales, tanto nacionales como extranjeros. Me refiero también a los dueños de los medios de comunicación. Últimamente se habla mucho de las declaraciones de un pseudo periodista, perdón por lo de pseudo periodista, pero
ni he visto el título, ni me ha hecho demostración de realmente ser profesional, y me refiero específicamente, como un ejemplo, al señor Javier de la Torre, como también me puedo referir a Ciro Gómez Leiva y a muchos periodistas más, que no dejan de ser solo un vehículo de órdenes que reciben. Yo odio, entre paréntesis, la palabra chayotero, porque el chayote es un fruto de la naturaleza tan noble y tan rico que es inmerecido el que ocupen su nombre para referirse a este tipo de personas, que mencionándolos desde una forma muy decente y muy amable, yo les denomino como la prensa por consigna. Esto es, que hablan, escriben, publican sobre órdenes específicas que reciben de sus patrones, de sus amos, para los que les sirven no tanto como empleados o colaboradores, sino con un servilismo que raya más bien con la esclavitud. Regreso al tema de Andrés Manuel López Obrador. Después de haberlo conocido personalmente y de haber hablado unos momentos con él, me pude dar cuenta de sus características neurofuncionales. Él nació con características que corresponden al síndrome de Asperger, cuyas características más evidentes son precisamente la literalidad en sus comunicaciones, la lógica en sus reflexiones y la congruencia de cómo actúa. Este síndrome, que no es una enfermedad, son características del ser humano que en este caso Andrés Manuel comparte, entre otros, con Albert Einstein, con Sigmund Freud, con Bill Gates, entre otros, que no los convierten en automático en santos. Simple y sencillamente, sus características son una demostración de que el ser humano como especie sigue evolucionando. Rebasamos ya la característica de ser llamados Homo eroticus, hombres de las cavernas. Ahorita nos sentimos como Homo sapiens, o hombres que piensan, y sin embargo la gran mayoría de nosotros no hacen demostraciones de este hecho. Sin embargo, con todo y nuestro empecinamiento en seguir conservando las características que la propia sociedad nos ha inculcado, nos ha obligado o nos ha convencido de adoptar, esto no impide a que la especie humana siga evolucionando. El siguiente paso puede ser lo que llaman el novo homo, o en las caricaturas, en las publicaciones fantásticas, también se les llama los X-Men. En este caso, en las caricaturas, lógicamente que las características que se resaltan son las físicas, para hacer precisamente el tema un negocio que les produzca utilidades. Sin embargo, estas características existen y existen en el cerebro. Nuestro cerebro sigue evolucionando hasta donde nosotros queramos que esto suceda. Todos tenemos la oportunidad de evolucionar y el primer paso es conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. En esto consiste una de las ventajas que nos lleva a la gran mayoría Andrés Manuel López Obrador. Imagino, no lo he comprobado, de que él tuvo experiencias siendo muy joven que le
presionaron, le obligaron o fueron las condiciones adecuadas para el conocimiento de sí mismo y para su aceptación. Por ejemplo, yo en lo personal logré este ejercicio hace apenas 7 años, a los 63 años de edad. Me hubiera gustado haber tenido esta experiencia siendo más joven, pero bueno, esta es la vida, no la podemos cambiar en el pasado, pero sí la podemos cambiar en el futuro. Como estos ejemplos que les he mencionado, hay miles más en los que se puede encontrar una explicación del por qué habla con esa velocidad Andrés Manuel, y no es precisamente porque la velocidad de sus pensamientos sea lenta, no, al contrario, él trata de crear líneas de comunicación comprensibles con las diferentes características de las personas con las que habla. Es el mismo discurso, pero con diferentes palabras, el que da a los campesinos de la sierra, a los pescadores, los litorales de México, a los empresarios, al ejército inclusive. Es tan inteligente que su recurso de accesibilidad, de modificar su comunicación, es interminable. Lo demostró y lo ha demostrado, y será una sorpresa el cómo se desarrollen las pláticas con este señor Donald Trump, que mis respetos, ha habido un cambio en su personalidad en los últimos tiempos tremendo, o con Vladimir Putin, con quien comparte características neurofuncionales de una forma sorprendente. Creo que también en su momento será obligado el que tenga pláticas con el presidente de China, así como con los presidentes de muchos más países, porque sin querer queriendo, Andrés Manuel López Obrador, de inicio, se convirtió en el primer presidente después de muchos años realmente honesto, como México lo requiere. Y sus demostraciones han servido para que sirva ahora como referente, como modelo en el actuar de presidentes en otras latitudes, no solo en el continente americano, sino también en Europa, en Asia, en África, etc. Nosotros como mexicanos debemos estar conscientes de una responsabilidad que tenemos que aceptar y que tenemos que actuar en relación a esta responsabilidad. Si México como país se está convirtiendo en un referente a nivel mundial para esta transformación social que significa el segundo renacimiento de la humanidad, cada uno de nosotros tenemos la obligación, tenemos el derecho y tenemos el reto de, con la necesaria inteligencia, honestidad y valor, reconocernos a nosotros mismos y aceptarnos, para que nos coloquemos en el lugar que cada uno elijamos, sea de la parte positiva de la personalidad o sea de la parte negativa, pero que nos ubiquemos perfectamente en lo que queramos ser y dejemos de refugiarnos en la mediocridad o en el comportamiento de las grandes mayorías. Esto fue, entre otras causas, lo que permitió que los gobiernos corruptos de otras épocas cambiaran inclusive hasta nuestra mecánica mental, para llegar a aceptar, por ejemplo, la palabra corrupción como socialmente aceptable. Pero esto será tema de otro video.
Por el momento les agradezco su atención y que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.